Hola, buenas tardes, Máster Guillermo Daniel Enrique. Nuestro grupo está conformado por los siguientes autores, que es la señorita Brittany Denise Manríquez Yepe, Leilice Figueroa Padilla, quien es la persona que le está hablando en este momento, Jessica Victoria Juevelis, Ariel Alexandra Aguilar Maldonado y Carlos Andrés Muñoz Zapata. Como tema en sí es nuestro tema de exposición en este momento va a tratar sobre el trabajo práctico experimental de la semana 12. Ya. Como primer punto, nos pide desarrollar un screen en R utilizando una base de datos simulada, que la base debe contener al menos 30 observaciones y las siguientes variables, que es salario, mujer, público, educación, experiencia. A mí me tocó lo que es la creación de la base simulada. Bueno, aquí nos pide crear una base de datos simulada en R y la base debe permitir comparar diferentes salarios entre hombres y mujeres, así como entre trabajadores del sector público y privado. Como pueden observar en la primera imagen es una captura del sistema RStudio. Bueno, aquí podemos ver que se observa el screen utilizado para generar la base de datos. O sea, primero se utilizó el comando check de 123 que permite obtener o sea, siempre los primeros datos aleatorios al ejecutar el código. O sea, después se define nuestra muestra de 30 observaciones tales como requiere la práctica. Y luego se crearon las variables de mujer y público, que son variables dicotómicas, o sea, es decir, toman únicamente los valores de 0 y de 1. Y posteriormente se generan las variables de educación y experiencia, como vemos en la partecita de acá abajo, y asignamos valores aleatorios más que todo dentro de un rango establecido. Y también finalmente se crea más que todo la variable de salario teniendo en consideración el efecto de la educación, la experiencia, el sexo y el sector laboral, además de un término de error para representar otros factores que también influyen en el salario. En la siguiente imagen ya podemos observar más que todo el resultado del screen. O sea, aquí ya se muestra la base de datos ya creada, compuesta por las 30 observaciones y las 5 variables, que es el salario, mujer, público, educación y experiencia. Y cada fila va a representar un trabajador con características diferentes. Y esta información más que todo le sirve para realizar el análisis econométrico. Bueno, en conclusión, esto se creó correctamente, o sea, más que todo se crea una base de datos simulada con las variables necesarias para el análisis y esta base será utilizada en las siguientes etapas del trabajo para estimar lo que es el modelo de regresión múltiple y analizar la inflación de cada variable sobre el salario. Muchas gracias. Y a continuación vamos a estimar un modelo utilizando el programa ERE, en donde tenemos nuestro modelo, va a ser la variable dependiente, que es el salario, y las variables independientes, que va a ser mujer o público. Estas variables son dicotómicas, es decir, que van a van a tener dos valores, cero o uno. ¿Ya? Para iniciar la simulación, vamos a ingresar en el programa R la cantidad de registros, que son 100, las variables independientes, que son mujer y público, y aquí se va a estimar que el salario de una mujer va a ser a 1.200 menos $200 si es mujer y más 150 si es del sector público. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a introducir, construir el data frame y le vamos a asignar una variable datos, ¿ya? Al correr el ANOVA eh, e introduciendo nuestro modelo, nos va a dar los valores con respecto a las variables independientes, que es mujer y público. Si nos situamos en la columna PR, aquí nos dice que mediante estos valores que son relativamente bajos, nos indica que las dos variables son altamente significativas para el modelo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestro modelo que introducimos en el programa R.
en el cual tenemos la variable dependiente, el intercepto que sería 1200. Este es el valor que es esperado para la variable dependiente y tenemos lo que estimábamos, que al ser mujer va a ganar menos $200 y en el sector público va a ganar más 150. ¿Ya? Cabe mencionar que un modelo de ANOVA sin interacción nos permite únicamente apreciar los efectos principales de cada variable sobre la variable dependiente, que en este caso es el salario. Buenas tardes, a mí me toca explicar la parte 3, que es el modelo con interacción. Primero, el objetivo es analizar cómo influyen el género y el sector laboral en el salario y el efecto del género que cambia según el sector. La ecuación del modelo es salario igual a B0 más B1, que es de la variable mujer, más B2, la variable público, y más B3, que es mujer por público, más U, que es el error. Em, las preguntas. ¿Qué representa la variable de interacción mujer por público? Representa el efecto adicional o diferencial que tiene a pertenecer simultáneamente al grupo de mujeres y al sector público. Permite ver si la diferencia salarial entre hombres y mujeres cambia dependiendo de si trabajan en el sector público o privado. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la categoría base del modelo? La categoría base es el hombre del sector privado, mujer igual a cero y público igual a cero. Es el grupo de referencia con el que se comparan todos los demás. Pregunta 3. ¿Qué representa el coeficiente de la interacción? Su valor estimado es menos 88,7. Indica que para que las mujeres que trabajan en el sector público, el efecto combinado es 88,7 unidades monetarias, menor que lo que esperaría si simplemente sumáramos los efectos de ser mujer y trabajar en el sector público de forma independiente. En otras palabras, la brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande que en el sector público que en el sector privado, ya que la interacción tiene un efecto negativo sobre el salario estimado que las mujeres que trabajan en ese sector. Pregunta 4. Compare el salario estimado para los siguientes grupos. Usamos la fórmula salario igual a 1720,3 menos 215,6 por mujer, más 178,9 por público, menos 88,7 por mujer y por público. Hombre del sector privado, 1720,3. Mujeres del sector privado, 1504,7. Hombre del sector público, 1899,2 y mujer del sector público, 1594,9. Esto demuestra que el sector público ofrece salarios más altos en general. Sin embargo, las mujeres siguen percibiendo un salario inferior al de los hombres. La interacción negativa es de menos 88,7, hace que esa diferencia sea aún mayor en el sector público. Explique si el efecto de ser mujer sobre el salario es igual o diferente en el sector privado y en el sector público. No es igual. En el sector privado, ser mujer reduce el salario en 215,6 unidades. En el sector público, el efecto total es menos 215,6 menos 88,7, queda un igual menos 304,3 unidades. Dentro del marco del desarrollo del modelo 2, se logra exponer que el modelo no permite saber la diferencia salarial entre el género masculino y femenino. Asimismo, supone una constante en todos los sectores. Al momento de determinar si afecta la condición de ser hombre o mujer sobre el salario en el sector público y privado, se lo considera igual, ya que para determinar diferencia salarial deben existir interacciones. Por otro lado, el modelo 3 expone que cuando se ejecuta un modelo con interacción al efecto de ser mujer, no significa que el salario debe ser igual al ganado en el sector público y privado. El efecto de la interacción logra que exista una brecha entre ambos salarios. El efecto de ser mujer dependerá del sector. Esto concluye que el efecto de género y el sector actúan de forma independiente. Asimismo,
Este modelo te dice cómo cambia el salario de la mujer en el sector privado y por consiguiente se expresa cuánto se modifica ese efecto al momento que la mujer se encuentra laborando en el sector público. Esto concluye que la brecha salarial por sexo es mayor en el sector público que en el sector privado. Como conclusión, podemos determinar que en las últimas décadas las brechas de género han sido fuentes de las investigaciones científicas y política pública gubernamental. La existencia de notables asimetrías económicas entre hombres y mujeres paraliza de manera prominente la realidad del principio social esencial de igual de derechos y, por otro lado, muestra grandes costes económicos en eficacia y eficiencia. De acuerdo al trabajo que antecede, se puede estimar y analizar que la brecha salarial de género en términos ajustados y cortos, para ello se realizaron estimaciones econométricas por medio del empleo de modelos antes expuestos. Se puede concluir entonces que ambas variables, género y sector laboral, pueden relacionarse e intervenir en el salario. Y en el modelo ANOVA se puede apreciar que mientras no exista interacción, se asumirá que la brecha salarial es la misma entre el hombre y la mujer en el sector público y privado. No se logra identificar si el efecto de ser mujer cambia según se labora en el sector público y o privado. Sin embargo, en el modelo con interacción, permite que se identifiquen las interacciones. Se logra medir el efecto de ser mujer en el sector público y ser mujer en el sector privado. Esto se logra con la consecución de la flexibilidad del modelo y aporta favorablemente de manera óptima y oportuna y eficaz al desarrollo de las políticas públicas en favor y beneficio del sector que labora y el sector económico del país. Deja en evidencia las escalas salariales reguladas que habitan en lo público versus la amplia brecha salarial en lo privado.